pocos minutos más en el programa Primera Hora estarán como invitados Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Estarillas Velázquez, analista internacional, y los analistas políticos José Alviar y Leonardo Vicuña. Y bien, hasta aquí nuestro primer bloque de noticias. Recuerden, ya viene Carlos Rabascal con importantes entrevistas. Úrsula. Así es, Jorge y amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora de noticias. Continúen nuestra sintonía y que tengan ustedes un excelente día. Empieza el día a primera hora. No podemos simplemente recetar y reaccionar. Tenemos que recetar, analizar, cuestionar y emitir nuestro propio criterio. Y estarás un paso delante del resto. Primera hora, bajo la conducción de Carlos Rabascal. De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Por CN Plus y www.cnplus.com.es. Y dale un plus a tu vida. Si estás conduciendo, asegúrate de usar la aplicación de tu celular correcta. Quizás sea la última. Cuando conduzcas, mejor no utilices tu celular. Este es un mensaje de CN Plus para la comunidad. Conozca la realidad de los sectores que se creían olvidados. Niños, personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras, jóvenes, todos con un final feliz. Historias de emprendedores que han salido adelante. Conózcalas en CN Plus cerca de usted, conmigo. Todos los miércoles a las 8:30 por CN Plus. Y para el mundo entero por www.cnplus.com.es. Y dale un plus a tu vida. Ellos o ellas, ellos o ellas. Encontrar el equilibrio está difícil, pero al final alguien tiene que ceder. Todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Yo no puedo estar sin ti. Por CN Plus. Y dale un plus a tu vida. Porque todos somos país. Retomamos el contacto con el Centro Histórico de Quito, directo desde Cuenca para todo el mundo. CN Plus y Ecuador TV se alianzan para llevar las noticias de los cantones y regiones del Ecuador. Y con el desfile cívico-militar culminaron las festividades del Cantón Centinela del Cóndor. En un noticiero de lunes a viernes a las 19:30 por CN Plus y www.cnplus.com.es. Durante 5 meses, Andrés ha soportado el dolor que le provoca tener una colostomía, la misma que está irritada porque no tiene dinero para seguir su tratamiento. Regresar a su escuela es el principal sueño de Andrés, además de retomar sus juegos. Este niño espera volver a ser feliz y solo con su apoyo lo va a lograr. Conozca a Andrés este martes 17 de abril y sea parte de su camino a la felicidad desde las 22 horas en el programa SOS por CN Plus. Somos quienes iniciamos una jornada llena de noticias. Con información de primera mano. Muy temprano, a primera hora. El informativo, siempre primeros, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por CN Plus. Y para el mundo por www.cnplus.com.es. Mientras usted ve esta promoción, cientos de noticias se generan alrededor del mundo. CN Plus las lleva a su pantalla en un noticiero internacional. El Papa Benedicto XVI durante su primera visita a Cuba. Grupos armados persiguen y torturan a las personas. La capital india, Nueva Delhi, recibe esta semana la 4ª cumbre del BRICS. RT Noticias, de lunes a viernes a las 13:30 por CN Plus y para el mundo por www.cnplus.com.es. Acompáñame a ver el progreso. Porque si no sacamos a los jóvenes que despierten, no vamos a hacer empresa. A escuchar la voz de los emprendedores.
se me ocurrió a mí hacer algo que pueda demostrarle a la sociedad que aquí hay gente que puede cambiar de vida. A sentir que podemos hacer la diferencia. Grupo de alumnos con padre, familia y profesor que está trabajando para ayudar también a una comunidad gracias al proyecto que ellos realizan. Acompáñame todos los martes y jueves a las 9:30 de la mañana por CN Plus y dale un plus a tu vida. Amigos televidentes, bienvenidos a Primera Hora aquí en CN Plus en este lunes 16 de abril. El día de hoy proponemos la siguiente agenda de temas e invitados. Tendremos al doctor Juan Carlos Cassinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, para hablar sobre la agenda legislativa. Tendremos al doctor Carlos Estarillas Velázquez, analista internacional, con quien haremos un recuento de las cumbres de las Américas y las conclusiones que dejan esta a propósito de la realización de esta cumbre en Cartagena, Indias, Colombia. Y cerraremos con los analistas doctor José Alviar Casa y economista Leonardo Vicuña para continuar con este análisis del tablero político de cara a las elecciones de 2013, análisis que comenzamos a propósito el lunes pasado. Les recordamos, amigos televidentes, que pueden seguir nuestra programación en nuestra página web www.cnplus.com.es y en nuestro Twitter @rabascalcarlos. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Cassinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Doctor Cassinelli, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, un gusto estar aquí en el canal. Bueno, ¿qué conclusiones nos deja la votación o el debate sobre la ley de comunicaciones al interior de la Asamblea? La resolución fue básicamente votar artículo por artículo. Detrás de esto hay una estrategia para develar quiénes están opuestos a la ley y sus argumentos, o detrás de esto hay una estrategia para consolidar los votos para una eventual votación a futuro. Bueno, la primera lectura que nos deja esa votación, porque hubieron varias votaciones esa mañana por distintos temas, es que son apenas 30 y tantos asambleístas de 124 los que están impulsando el archivo, o los que estaban impulsando el archivo de la ley, cuando días anteriores se anunciaba pues que había una mayoría total para hacerlo, cosa que me satisface porque quiere decir que somos más los que queremos impulsar y sacar adelante este tipo de proyectos que los quieren archivar, lo cual pues básicamente no es legislar. La segunda situación es que a nosotros también de manera sorpresiva nos tomó la moción de Tomás Ceballos en el sentido de que se vote artículo por artículo. Yo me alegro que se haya dado esa moción, nos abrió un panorama distinto, además tuvo los votos necesarios para prosperar y en ese sentido en los próximos días vamos a votar artículo por artículo. ¿Y ahí qué se va a evidenciar? Se va a evidenciar pues cuando se analice cada artículo quiénes están a favor de qué y quiénes han estado en contra permanentemente de todo. Creo que eso va a ser sumamente importante. Ahora, este ejercicio de votar artículo por artículo es un ejercicio que recién se lo ha adoptado. Antes se pretendía proponer esto de la votación artículo por artículo, antes se votaba en bloque. Ahora, pero dentro de esta votación artículo por artículo, ¿qué significaría? Significaría que los artículos que no tengan mayoría no van dentro del proyecto a ser aprobado. Es correcto. Esto es similar a lo que pasó con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es el antecedente más próximo que tenemos de esta manera de votación. Se vota artículo por artículo y los artículos que sean aprobados pasan al texto de la ley que irá al Ejecutivo para la ratificación o para el veto parcial. Ahora, en esto en cuanto a que pasa al Ejecutivo para la ratificación, el veto parcial, ahí radica un poco el problema, porque dice, si bien el Ejecutivo tiene la facultad de ser colegislador, y eso no está en duda, el Ejecutivo por lo general devuelve modificado los proyectos acordados, y la bancada de Alianza País, es decir, la bancada oficialista, se allana a lo que dice el Ejecutivo. Y ahí como que se rompería la confianza y la credibilidad entre los unos y los otros. La facultad del Ejecutivo está intacta en el sentido de la colegislatura. En ese sentido, siempre lo hemos dicho.
Ahora bien, nosotros en este proyecto de ley en particular tenemos meses, además de diálogo entre el presidente de la comisión, el presidente de la asamblea, en este caso inclusive los coordinadores de país dentro del bloque, de diálogo con el Ejecutivo para buscar consensos, de tal forma que esa facultad del Ejecutivo esté minimizada a lo más poco, no a lo mucho. Yo creo realmente que de este texto de ley, que está bastante avanzado, lo que vaya a aprobar la Asamblea Nacional será seguramente acatado en la mayor cantidad de artículos por parte del Ejecutivo. Ahora, ¿ha existido conversaciones de parte del bloque oficial con el Ejecutivo en términos de temas sensibles del proyecto de ley que podría crear ciertas suspicacias al interior de la Asamblea, o que a lo mejor el mismo bloque no está conforme? Yo creo que a estas alturas muchas de las divergencias, muchas de las discrepancias internas, externas, la necesidad de incorporar artículos, de retirar artículos para buscar consensos legislativos que son totalmente legítimos, ya han sido bastante pulidos, ya han sido bastante conversados, y efectivamente se han dado esas reuniones con el Ejecutivo. Al interior del bloque del país todo es tranquilidad para el tema del tratamiento de esta ley. En relación con los aliados creo que está bastante definido, pero se abre un nuevo panorama cuando hablamos de votación artículo por artículo, porque insisto, hoy la ciudadanía ya no va a ver quiénes están a favor y en contra de una ley global, sino quiénes están a favor y en contra de determinadas disposiciones que son prerrogativas además constitucionales. Y no hay que olvidarse que esta ley en particular lo que obedece a más de la transitoria primera de la Constitución, que ordena legislar, ley de comunicación, obedece también al resultado de una consulta popular. Bueno, tal cual como también obedece a una constitución aprobada, me refiero a la constitución de Montecristi aprobada en el 2008 sobre algunas leyes que también fue mandato popular y aún mandato constitucional, pero que todavía no están aprobadas, como la ley de aguas y la ley de tierra. Pero concentrémonos por un momento todavía en la ley de comunicación. En artículo por artículo, en esa mecánica de aprobar artículo por artículo, estaría la parte del Consejo de Regulación y el ámbito de acción del Consejo de Regulación, donde realmente se encuentran las discrepancias entre el bloque oficial y los bloques de oposición. Me refiero a los bloques de oposición que sí quieren la ley, que reconocen la necesidad de una ley, pero que no están de acuerdo con el contenido de la ley. En ese sentido, Bloque País tendría los votos necesarios para aprobar ese artículo relativo a la conformación del Consejo de Regulación y al ámbito de acción de este Consejo de Regulación. Yo aclaro una cosa, por lo menos de la discusión con algún sector de la oposición. Yo no creo que ese artículo en particular sea el que crea un problema para que no se haya querido votar por la ley. Yo creo que atrás de esa ley, de esta ley de comunicación, hay un fuerte discurso político, posiblemente de lado y lado, pero se desvía en un rato la obligación que tenemos que legislar en esta materia precisamente para precautelar la libertad de expresión con responsabilidad, que haya órganos reguladores y sancionadores mejores que los que existen en la actual ley, que son sumamente más drásticos. ¿Y de qué manera se precautela la libertad de expresión con este proyecto de ley cuya autoría o cuyo ponente, ya mismo decimos que la autoría cuyo ponente sería el legislador o el asambleísta Mauro Andino? Bueno, primero porque el ponente no es que es el redactor y al que se le ocurren todas las iniciativas. No, por eso rectifiqué y quité el adjetivo autor por ponente. Claro, él lo que hace es recoger y ha recogido durante todos estos meses una serie de cambios donde él mismo indica que la ley de su contexto original ha sido cambiada casi en el 80%. En beneficio, para mejorarla, pero además hay artículos expresos que hablan de que esta ley busca el respeto a la libertad de expresión y que la libertad de expresión en el Ecuador tiene que ser respetada y si no será sancionado quien lo vulnere, pero una libertad de expresión obviamente con responsabilidad, es decir, que cuando se afecten los derechos de otra persona se tenga por parte de la persona el derecho a que se rectifique lo equivocado. Se habla de una serie de medidas que creo que son totalmente válidas. Por suerte este proyecto de ley está publicado en la página web. Creo que hay que revisarlo, hay que leerlo para quitarle ese contexto político tan grande que le hemos dado todas las partes seguramente y busquemos que en ese texto de la ley existe realmente una clara intencionalidad
de tener una ley de comunicación que precautele la libertad de expresión, donde haya responsabilidad, donde haya una equidad en la distribución de frecuencias, que es otro tema a discutir sumamente importante, y donde definitivamente las reglas de la comunicación estén mucho más expeditas que lo que actualmente existe. Ahora, pero hay algunos analistas y algunos actores, tantos políticos, sociales, y medios de comunicación, que mencionan que este proyecto de ley carece o padece de la falta de especificidad en algunos temas, como por ejemplo tangibilizar el tema de las sanciones. Queda muy generalizada, y algunos dicen que también no guarda relación con la proporcionalidad de la sanción versus el tamaño de las empresas. Bueno, en la primera parte, claro, siempre hay el lugar a reglamentos para determinadas cosas, pero esta ley en particular sí establece la responsabilidad. Se habla, por ejemplo, de que el que dice algo sin tener las pruebas fehacientes y en un momento dado se solicita su rectificación, está obligado a hacerlo, el medio correspondiente. Eso es una sanción, está obligado a la rectificación. Si el medio no procede a la rectificación adecuada, es sujeto a una sanción. Y en ese caso la responsabilidad, en el primer lugar, y ya está dentro de la ley, no estoy hablando del reglamento, o sea, sí existen disposiciones coercitivas. Si en el momento en que se tiene que rectificar el medio no publica la rectificación, el medio se hace solidariamente responsable. Mientras tanto, es únicamente de aquel que puso la nota. Como ve Carlos, existe una gradación dentro de la ley. Obviamente, la ley no puede puntualizar una serie de detalles que pueden ir a base de un reglamento, pero los enunciados de las grandes sanciones están claramente estipulados. Ahora, pero cuando el medio se resiste a rectificar algo, asume una responsabilidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero estamos hablando de rectificación en función de una noticia, en función de una información. Y sí se queda claro que en función de la opinión es responsabilidad específica de quien la emite. Es claro que la opinión es responsabilidad del que la emite y tiene que responder por eso. Pero, si teniendo que rectificarse, el medio no publica la rectificación, se hace solidariamente responsable, porque ese rato hay un hecho cierto de que el medio está en contubernio para no hacer la correspondiente rectificación, y por eso la ley habla en ese momento de que se activa una solidaridad. En el proyecto original eran solidarios desde el comienzo, los medios, inclusive los accionistas de los medios. Hoy eso se ha pulido, obviamente, como consecuencia de la conversación con los distintos actores dentro de la Asamblea. Pero cuando el primer vicepresidente de la Asamblea dice enfáticamente, incluso hasta con lenguaje corporativo, pero que parecía un quiebre de algún jugador de Barcelona, que está mal, por cierto, no me estoy burlando, señor de su adhesión a su equipo de fútbol, pero cuando dice pero con ese énfasis, ¿cómo se puede rectificar una opinión cuando la opinión responde a un criterio de alguien? ¿Cómo el medio puede rectificar esa opinión? ¿Cómo se instrumentaría esa? Qué importante, Carlos. Yo le voy a dar un ejemplo actual, reciente. Porque la opinión no solamente se expresa con el verbo, pues obviamente, también es escrita, claro. O también puede ser un gráfico. Revise La Vanguardia de estos días, la que ha circulado, que indigna a la gente racional. Cuando sacan a Ramiro González, usted vea la portada con una serie de marcas que hablan como que estuviera marcado por la corrupción. Eso es un delito, porque ahí están prejuzgando y además están calumniando, injuriando a una persona, porque no conozco que contra Ramiro González exista algún tipo de acción que haya sido sancionada como para que se dé eso. Eso de ahí tiene que ser rectificado por los medios, a mi criterio. Es una opinión trasladada a la carátula, a la portada de una revista. Eso tiene que ser rectificado. Si el que la hizo no lo rectifica, tiene una responsabilidad. ¿Qué más un hecho fehaciente como ese, que es una calumnia dirigida, además en primera portada, queremos los ecuatorianos tener como ejemplo para entender la necesidad de que la comunicación se dé con responsabilidad y no se induzca a la ciudadanía a tener determinados criterios sin que exista un debido proceso? Ahora, en el ejemplo que usted acaba de poner, y que es un buen ejemplo para poder diferenciar, porque hay opiniones institucionales, ahí hay opiniones de los articulistas. En el ejemplo de Vanguardia, definitivamente la portada
porque es un coincido con usted, la opinión puede ser verbalizada, puede ser escrita y puede ser graficada. En este caso es escrita y graficada. Pero la portada es una opinión institucional, es decir, cuya responsabilidad la asume la revista, en este caso el medio impreso. Pero está clara la diferenciación que usted hace. Ahora, en relación a los artículos de opinión, a eso me refiero. ¿Cómo un medio puede rectificar el artículo de opinión de un articulista que es el autor de aquella idea, de aquel criterio, de aquella opinión? ¿Cómo puede rectificar el medio? Es sencillo. No seamos ingenuos en pensar que aquello que se publica en un diario como opinión no pasa previamente por una revisión de quien hace la página editorial o de quien le corresponde hacer y recibir los comentarios. Y no seamos ingenuos en pensar que muchas veces en determinados medios se ha exigido que se ponga algo más dentro de esos comentarios o que se elimine algo. La parte que estamos hablando de la responsabilidad es cuando el medio, recibiendo de parte del articulista un determinado comentario, si está de acuerdo lo publica, pero si se equivocó y el articulista no quiere poner la rectificación, rectificar no significa que el articulista en sí rectifique, sino que el medio publique la aclaración, la rectificación, indicando que como tal... La aclaración que envía quien ha sido eventualmente ofendido por ese criterio, por esa opinión. Obviamente, porque, Carlos, en este tema los tiempos son los que marcan la diferencia. No debemos permitir que los medios sean los que juzguen y los que absuelvan. Lo que los medios tienen es que informar, y en el momento en que informen inadecuadamente a criterio de una persona que se sienta aludida por esa información o sin las pruebas necesarias, tienen la obligación los mismos medios de presentar la aclaración o la rectificación. ¿De dónde deviene la información? Obviamente del perjudicado, hasta que se absuelvan las cosas. Ese es el procedimiento que se establece en la ley. Pero cuando usted dice, señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que el medio, es decir, el Consejo Editorial, llamémoslo así, para darle un cuerpo colegiado, le llega un artículo, lo revisa y dice, esto tiene un mal tufo, mejor corrige, o esta palabra, no me cambies el espíritu, etcétera, etcétera. Ahí no cogemos, no estamos yéndonos a esa línea delicada del riesgo de la censura previa. ¿Por qué no mejor dejar que sea la responsabilidad ulterior quien decida si hubo injuria, calumnia, mentira, falsedad, etcétera? Por eso decía que no seamos ingenuos. No estoy hablando de censura previa, estoy hablando de la responsabilidad de un consejo editorial que, por ejemplo, si en un comentario se insulta a la madre con un lenguaje procaz dentro del editorial, pues obviamente quien hace la revisión dice, mira, esto de aquí sería pertinente retirarlo por esto y esto aquello. Son criterios que se manejan al interior de los medios. En cualquiera de los lenguajes. Donde yo voy es que sí existe pues una responsabilidad ulterior, eso ahí nadie lo está negando. La censura previa no, una responsabilidad ulterior. Lo que uno pide es que previo a cualquier publicación se tenga la conciencia que no se puede hacer, por ejemplo, la falsa imputación de un delito dentro de un medio afirmando determinadas cosas cuando ni siquiera hay un procedimiento. No se puede administrar justicia a través de los medios. Lo que se puede es informar con responsabilidad, con argumentación, y para eso hay medios también que lo hacen. Yo no digo que todos están generalizados, pero esta ley busca, obviamente, como tiene que hacerlo toda la ley, a regular de una manera adecuada el funcionamiento de todos los medios públicos y privados además. Ahora, sigamos con este tema de la ley, señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, doctor Juan Carlos Cassinelli. En términos del ámbito de acción del Consejo de Regulación, este Consejo de Regulación va a tener facultades, de acuerdo al proyecto de ley que todavía no entra a votación, sino que es el que se ha presentado para la votación. Va a tener facultades de retirar frecuencias, va a tener facultades de cerrar, de quitar programas del aire, va a tener facultades de sancionar económicamente a los medios que infringen la ley. Como en toda ley hay una gradación que va al revés, ¿no? Porque no se puede pensar siquiera que ese Consejo de Regulación que está formado de distintas maneras, que ese Consejo puede coger y ante una noticia mal direccionada, coger y cerrar un canal o prohibir un programa, etcétera. Hay una gradación. En esa gradación, la primera instancia es el derecho a la rectificación. La segunda instancia es la solidaridad que puede existir si es que no se da. La tercera instancia es la multa.
Después hay un procedimiento contencioso, dice expresamente en la disposición, porque se precautela el debido proceso, que en el evento de que el medio se le siga una acción, esta acción en ningún momento suspenderá ni la programación del canal hasta que se dé un debido proceso. No es una sentencia ni una multa de última instancia. No es ni una sentencia, ni una multa, y además existe un procedimiento contencioso administrativo. Hay una vía que se debe respetar. Fíjese usted, la ley no es que es una ley que persigue a los medios. La ley es una ley que regula a los medios de una manera en que todos tengan una igualdad de oportunidades. A veces se cree que la ley de comunicación, y así se lo ha querido indicar, es una ley sancionatoria y es una ley persecutoria. No, es una ley que habla de distribución de frecuencias, que habla de libertad de expresión, que habla de responsabilidad solidaria en unos casos extremos, que habla de unas sanciones que hoy están también estipuladas en la ley, pero todas dentro del marco de tener el mejor acceso a la comunicación posible. ¿Por qué? Porque estamos conscientes pues de la importancia que tiene la comunicación y sobre todo la libertad de expresión. Ahora, y usted habla de distribución de frecuencias. El propio ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, en este mismo programa hablaba que el tema de la distribución de frecuencias debería sacarse de la ley de comunicaciones y entrar directamente al proyecto de ley de telecomunicaciones, porque es un tema de carácter técnico que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, la libertad de comunicación. ¿Cómo no va a tener que ver el tema de...? Yo respeto... Le estoy transfiriendo yo soy legislador. Textualmente lo que dijo el ministro. Yo soy legislador y sobre cualquier ministerio también fiscalizador. Pero en el caso del legislador yo tengo que indicarle que cuando hablamos de redistribución de frecuencias hablamos de dos cosas que se mencionan en la ley y que son sumamente importantes. Primero, revisar esa feria de frecuencias que están establecidas en un informe de Contraloría con la finalidad de redistribuirlas. ¿Por qué redistribuirlas? Porque aquellas frecuencias que fueron ilegalmente tomadas, tienen que ser revertidas y nuevamente tienen que ser colocadas por parte del Estado, pero ahora sí de manera proporcional. ¿En dónde? En el sector privado, en el sector público y en el sector comunitario. Entonces, este no es un tema técnico, este es un tema social. Porque lo que tiene que ver con comunicación es un asunto eminentemente social. Lo que tiene que ver con el alcance de la frecuencia, con el modulaje, que si es AM, si es FM, esas cosas son técnicas. Pero cuando ya vamos a la comunicación, el derecho a la información, etcétera, estamos hablando de un tema totalmente social. Y cuando estamos hablando de un tema que involucra a la sociedad, a los ciudadanos y ciudadanas de los sectores rurales y los sectores urbanos, estamos hablando de un tema que involucra a los asambleístas y la obligación que tenemos a través de una legislación adecuada de precautelar ese derecho a ser comunicado eficientemente. Usted acaba de dar o de poner un adjetivo calificativo a la distribución de frecuencias en el pasado. Dijo cuando hubieran sido ilegalmente asignadas, y de hecho hay varios informes sobre este tema. En ese sentido, si hubieran sido, o como dice el informe, algunas ilegalmente asignadas, ahí se existiría la responsabilidad de quien lo recibe de forma ilegal y quien lo otorga de forma ilegal. ¿Qué sanciones se estarían planteando? No solamente el correctivo sería quitarles la frecuencia y redistribuir porque es un acto ilegal y por tanto es nulo, sino que ¿cuál sería la sanción de carácter legal para aquellos que han infringido la ley en términos de quienes otorgaron esas frecuencias en su momento dado? El incorporar en el proyecto de ley esto en particular no deslegitima en lo más mínimo ni entorpece lo que tiene que ya estarse ventilando en la justicia ordinaria, porque existe un informe de Contraloría donde obviamente el informe de Contraloría no es un juzgamiento, es una determinación de responsabilidades que tiene que irse evacuando dentro de la administración de la justicia ordinaria, pero lo que abunda no daña. El hecho de que nosotros lo mencionemos como una prerrogativa para la redistribución necesaria de frecuencias dentro de nuestra ley, más que obedecer a que nosotros como legisladores en esa ley vamos a perseguir algo que no podemos perseguir, sino que lo debe perseguir la justicia ordinaria, lo que tiene que evidenciar
es la intencionalidad desde el legislativo, a través de esa ley de comunicación, de que haya una paridad en la distribución de las frecuencias a nivel nacional. Si nosotros pensamos que debe darse, y en el debate es uno de los temas más apoyados, inclusive por sectores de la oposición, una redistribución adecuada de frecuencias, insisto, para que exista un acceso de calidad y un acceso de contenido en la mayoría de la población. Ahora, lo ideal sería que exista esa paridad, pero la factibilidad, dicen algunos técnicos, incluyendo técnicos del gobierno, es que es difícil poder distribuir tan equitativamente como establece la ley, 33% en cuanto a la frecuencia. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Pero solo para aclarar, Sí, lo perfecto es enemigo de lo posible, pero en la ley nosotros tenemos que estipularlo para que en el tiempo se propenda. Es algo así como la paridad dentro de las asignaciones o la paridad dentro de los escaños. Tenemos